La primera vez que escuché del Islam no fue hace poco, ¿no? La primera vez que escuché del Islam fue precisamente en el seminario. Recuerdo que en mi tercer año de filosofía eh, me tocó en una materia que se llamaba Religiones del Mundo estudiar el Islam. Sí, el profesor era un sacerdote, asignó algunos temas y nos puso a hacer un debate, ¿ok? Entre cristianos, protestantes, cristianos católicos y musulmanes. Obviamente todos éramos católicos, alguno tenía que interpretar algún papel, ¿no? Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Yo soy Carlos Rojas y para mí es un honor poder compartir con ustedes a través de esta pantalla de YouTube. El día de hoy nos acompaña un invitado súper especial. Vamos a hablar de un tema importante sobre la percepción de Dios, pero en el Islam. Cómo el Islam percibe a Dios. Para eso nos acompaña Ayub, un venezolano converso que está bastante empapado del tema. Bueno, Carlos, la verdad que muchas gracias por la invitación. Gustoso estoy de compartir más de lo que es el Islam en este podcast y que, bueno, la bendición de Dios llegue para todos. Buenísimo que estés acá con nosotros. Lo primero que a mí me gustaría saber es cuál es la percepción de Dios en el Islam. ¿Cómo perciben a Dios en el Islam? Bien, la percepción de Dios en el Islam es única. Dios es uno solo. Dios no tiene asociados, no tiene hijos, no tiene madre, no tiene padre. Dios no se humaniza. Dios no es creación. Dios está antes de la creación. Y su creación tiene un objetivo final. Podemos hablar más adelante al respecto. Pero este Dios está por sobre todas las cosas. ¿Ok? Y este Dios está sentado en su trono, elevado por sobre toda la creación. Nada está encima de él. Nada es más ancho que él. Nada es más angosto que él. Nada es más inmenso que él. Él siempre es el que tiene la cualidad de ser el más en todo. El más misericordioso, el más compasivo, el más generoso, el más perdonador, el más proveedor. Dios tiene 99 atributos en el Islam. Y este Dios, Allah, como se le llama en árabe, de hecho, la palabra Allah significa el Dios. Dios. Y este Dios, como decíamos, no tiene ni madre, ni padre, ni hijo. No es posible que no es posible desde la perspectiva de la divinidad que Dios sea encarnado. ¿Por qué? Porque todo lo que se encarna es perecedero, tiene principio y tiene fin, está sometido a la temporalidad. En cambio, Dios, la divinidad, que es un atributo de Dios, la divinidad significa que no puede morir. Y al no poder morir, no está sometido a las realidades temporales de esta vida mundanal. Es decir, no perece, no tiene necesidades, no suda, no tiene hambre, no tiene sed. Este es inmensidad, ¿ok? Este ser es inmenso y no tiene ningún tipo de sucesión. De hecho, en el Islam, eh, Dios, todo lo que intente asociarse a Dios o relacionarse a Dios es visto como prohibido o haram o pecado, ¿ok? Quiere decir que estamos cayendo en idolatría, ¿ok? Dios no es una causa incausada, es un principio sin principio, es el eterno, es lo que está siempre, siempre ha estado, es lo que es. Y esa es la perspectiva de Dios en el Islam. Muy bien, Ayub, por lo que entiendo, Dios es eterno. Es el que siempre tiene más cualidades que cualquier otro ser. Pero me gustaría como que aterricemos un poquito la respuesta. Por ejemplo, en el cristianismo, la trilogía es como que algo más cercano hacia el ser humano. Vemos que Dios dice que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y quizás lo relacionan con la familia, porque por ejemplo, en el cristianismo católico
agregan a otra persona de bastante relevancia, que es la Virgen María. Tú sabes mucho de eso. Más adelante vamos a hablar también un poquito de eso. Entonces, ¿cómo podemos aterrizar que las personas que no conocen el Islam o que no saben entiendan quién es Dios? Muy bien, Carlos. La verdad es que me parece excelente la pregunta, ¿no? Verás, a lo largo de la revelación, cabe destacar que nosotros los musulmanes creemos en el libro sagrado, que el libro sagrado para nosotros es el Corán, pero no es el único libro que fue revelado a la humanidad, ¿ok? También antes del Corán estuvieron otros profetas y otros mensajes. La humanidad por sí sola está perdida. La humanidad sin Dios está perdida. La humanidad sin Dios es caos y desorden. Por eso, desde el principio, Dios envió profetas, ¿ok? Y esta revelación comenzó con Adán, ¿ok? La paz sea con él. Y termina con el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ¿ok? Todos los profetas tuvieron un mensaje, tuvieron una relevancia. Algunos vinieron para una familia, otros vinieron para un pueblo, otros vinieron para naciones y otros vinieron para el mundo entero, como es el caso del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Eh, Estos profetas y la sucesión histórica de cada uno de ellos es el punto donde Dios se comunica con el hombre. ¿Qué quiere decirle Dios? ¿Cuál es el mensaje en común que tienen todas las revelaciones que fueron entregadas a los profetas? Que Dios es uno. Si nos vamos en el Antiguo Testamento, profeta Moisés recibe el Pentateuco, ¿ok? Este Pentateuco, en uno de los pasajes de Deuteronomio, si no me equivoco, dice, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Viene del hebreo, ¿ok? Significa, escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Porque ahí no está diciendo, soy dos, soy tres, voy a mandar un segundo, voy a mandar un tercero, voy a nacer en tal. No, no. Está diciendo, escucha. Es decir, está diciendo, mira, baja el oído, escucha, que yo soy uno, ¿ok? Y soy Dios, ¿ok? Entonces, la insistencia en el mensaje recibido por los hijos de Israel, ¿ok? Mal llamado pueblo de Israel, porque, ok, en las traducciones al español conseguimos una y otra vez la palabra Israel, pero claro, los hijos de Israel, sí, son una casta, ok, de la humanidad, viene de una casta profética, tiene hunde sus raíces en tradiciones proféticas, ok. Profeta Moisés recibe este mensaje y es el mensaje del profeta Moisés para la humanidad. Y si lo vemos después en la historia del Antiguo Testamento de los cristianos o en la Torá de los judíos, vamos a ver una y otra vez que la insistencia es lo mismo. Abandonen la idolatría, hijos de Israel. Acuérdense de mí, hijos de Israel. Y lo vemos una y otra vez. Que yo soy uno. Que no hay otro fuera de mí. Que yo soy un Dios celoso. Y así va diciendo una y otra vez en el Antiguo Testamento, vemos pasajes con este mensaje, ¿ok? Y el profeta Jesús, uno de los profetas también prominentes en el Islam, ¿ok? Un profeta de alto rango en el Islam, el profeta Jesús también insiste en esto una y otra vez. Maestro bueno es uno solo. Yo hago la voluntad de aquel que me ha enviado. Y lo vemos una y otra vez en el Evangelio también. Y el mensaje del profeta Muhammad, la paz sea con él, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es exactamente el mismo. Crean en uno. Crean en aquel que lo ha creado todo. Crean en aquel que está encima de todo. Crean en aquel que no tiene asociados. Porque solamente en él está la fuerza, el poder, la gloria y la majestad. Muy bien, Ayuba. Ahora sí creo que entendemos perfectamente. En mi caso lo hice. La diferencia radica en que Dios solo es uno. Esa es la diferencia fundamental en el caso del Islam. El cristianismo y el Islam, por lo que veo, tienen muchas cosas en común. Sin embargo, bueno, tienen sus diferencias marcadas y la principal es esa, que Dios es uno en el Islam y en el cristianismo también es uno, pero se subdivide en tres o tiene sus variaciones, algo así
Esa parte yo no la entiendo muy bien de cómo de uno pasa a ser tres. Pero sin embargo, bueno, eso es lo que a uno le han enseñado en el transcurso de nuestra vida, de que hemos vivido. Vivimos en un país donde más del 90% podríamos decir de la población son cristianos en sus variaciones, algunos católicos, otros protestantes, pero son cristianos, sin embargo conviven otras religiones como el Islam. ¿Cómo llegaste tú o cómo fue tu caso para conseguirte con el Islam? Porque entiendo, lo que hemos investigado es que tú estuviste a poco tiempo de convertirte en cura oficial. De hecho, me comentaste que habías auspiciado misas, que habías hecho algunas actividades propias de la profesión del cura. Entonces, me gustaría saber que nos contaras un poquito sobre eso. Bueno, Carlos, bueno, la verdad es que esta pregunta es bastante interesante, que es lo primero que la gente que entra en contacto conmigo cuando escucha mi manera de hablar o conoce mi nombre de pila, se pregunta, ¿no? ¿Cómo llegué yo a esto? ¿No? Yo nací en el seno de una familia profundamente católica, profundamente católica. Y digo profundamente católica porque mi padre, que en paz descanse, y mi madre, también que en paz descanse, eran personas, eran católicos domingueros, que iban a misa todos los domingos. Mi mamá era casi que de misa diaria. eh, de hecho, pertenecía a la Legión de María, era catequista, muy metida dentro de la vida de la iglesia. Y de hecho nosotros también, en buena parte, fuimos así. Sí, mi hermano mayor estuvo en infancia misionera, estuvo en un grupo de scout afiliado también a la iglesia de la región, de la localidad. Y mi persona, pues, después de haber hecho la catequesis de iniciación cristiana con la comunión y luego la confirmación, pues entré a ser monaguillo, comencé a ser monaguillo de la iglesia. eh, Iba a misa muy recurrentemente, 3 veces por semana, 2 veces por semana. Y me hice muy cercano a sacerdotes, salía muchísimo al compartir que se hacían en los sectores, eucaristías que se hacían en los sectores. Y bueno, entrada la adolescencia y este planteamiento de qué iba a hacer después, siempre pensé en la ingeniería, ¿no? Pero bueno, por algún motivo, razón o circunstancia, yo digo que todo tiene una causa, todo tiene una razón de ser, ¿no? Y terminé a mis 16 años entrando al Seminario Mayor Arquidiocesano de Valencia. Cursé 3 años de teología, de filosofía. Obviamente esto es una licenciatura, un nivel de licenciatura de filosofía. Y también cursé 4 años de teología. Y bueno, obviamente son los tiempos, los ciclos necesarios para poder ser sacerdote, ¿no? Sumas los dos y te dan 7 años. Y luego de esto está la pastoral, ¿no? Eh, todo este movimiento que hubo en mi adolescencia, bien inspirado por la familia de la que venía, bien inspirado por el ambiente en el que me desenvolvía, siendo monaguillo, todas estas funciones, estos hábitos que tenía, pues fueron empujándome, ¿no? A entrar a la vida sacerdotal. Un sacerdote que admiré muchísimo era mi párroco en aquella oportunidad. Recuerdo haber tenido una experiencia leyendo un libro que se llamaba ¿Por qué me hice sacerdote? Y este libro fue, bueno, digamos que categórico, fue motivador a poder entrar a este estilo de vida. Y fue, bueno, una emancipación en algún aspecto, porque de los tres, somos tres hermanos, ¿ok? De los tres fui el primero en salir de la casa, ¿no? En independizarme, entre comillas, ¿no? Vivir en otro régimen de vida. Esta cuestión de haber pasado 7 años pues en un sitio de claustro, no internado 100% porque teníamos contacto con la gente, podíamos salir a hacer nuestras compras personales y esas cosas. Pero
en el proceso, estudiando filosofía, luego estudiando teología, teniendo la experiencia de conocer a profundidad un poco más del, del cristianismo que practicaba pues el catolicismo, pues tuve la oportunidad de manejar un conocimiento bastante importante dentro del catolicismo, ¿no? Todo esto del estudio del latín, el estudio del griego, koiné, del antiguo, del Nuevo Testamento, del hebreo, de un poco de italiano, un poco de francés. Eh, Siempre tuve bastante curiosidad por las lenguas modernas como el alemán. De hecho, a los 14 años recuerdo haber entrado a estudiar alemán. Y bueno, todo perfilaba a que iba a ser lo mismo que mi familia hacía, ¿no? Practicar su religión como lo han practicado los padres, los abuelos, los bisabuelos y así, de generación en generación, ¿no? Lo que se llama ser cristiano, pues de católico, de una familia que en su seno practica el catolicismo. ¿Okay? Por muchas razones, eh, pudiera ser un poco más detallado, pues, pero para no hacer la cosa tan larga tampoco, eh, por muchas razones fui enviado a una pastoral en una parroquia de aquí de Valencia, se llama San Juan María Vianney. Tuve mi experiencia pastoral allí, esa experiencia de cercanía, las celebraciones de la palabra, las celebraciones eucarísticas, en la participación en estas celebraciones, el presidio, la presidencia en estas celebraciones, pues fueron un detonante en muchos aspectos que llevarían a que yo abandonara definitivamente esta vida de sacerdocio. Y una vez salido del seminario, cabe destacar que uno sale como que, ahora a dónde voy, a dónde estoy, a dónde voy, ¿no? Es la pregunta que uno se hace que deja, después de tanto tiempo de hacer algo que siempre hacías. Y ahí me tocó investigar sobre el Islam. ¿Okay? Ahí tuve mi primer contacto con los 5 pilares del Islam, los 6 pilares del imán, que podemos desarrollarlo más adelante. Y me pareció interesante, sencillo. Y es que así es que Dios se ha querido mostrar a la humanidad, porque Él sabe que nosotros somos finitos, que nos enrollamos muy fácil, ¿ok? Que nos perdemos muy fácil en el conocimiento y que terminamos haciendo de lo sencillo algo complicado. Si ya de lo sencillo hacemos algo complicado, ¿qué sería? Si Dios se revelara de forma complicada, nos enrollaríamos muchísimo más. Me pareció bastante sencillo el Islam, ese primer contacto. ¿Okay? Del resto, tengo que reconocer, pensaba lo mismo que pensaba la mayoría de las personas sobre el mundo árabe y el mundo islámico. ¿Okay? Toda la propaganda que vende Occidente respecto a la cultura árabe, respecto a la cultura islámica, que hay que decir es completa y absoluta mentira, ¿no? Luego de esta experiencia, de haber salido de esta vida y haber entrado nuevamente a la vida normal, a la vida cotidiana, a la vida del contacto, a las mismas necesidades que tienes tú, que tenemos todos, de tener que trabajar, de tener que, bueno, si quiero tener un mejor ingreso, de repente prepararse mejor. Comencé a estudiar ingeniería de nuevo. Bueno, de nuevo no. Comencé a estudiar ingeniería porque antes no lo había podido estudiar, ¿no? Porque me había ido al seminario. Entonces, tuve muchas experiencias en torno a la vida religiosa, intentando llevar una vida de católico como un laico normal, participando de algunos movimientos, de algunos encuentros, de algunos eh, grupos, ¿ok? Pero por algún motivo, razón o circunstancia, esto no cuajaba, no terminaba de cuajar. Y bien entrado mi segundo año fuera del seminario, comenzaron a verse muchas dificultades aquí en Venezuela. Pues, estamos hablando de 2018, perdón, de 2016, 2015. Y bueno, era una situación bastante fuerte, ¿no? En esos tiempos, ¿no? La hambruna que había en algún sentido, la dificultad para conseguir los recursos de primera necesidad. Y esto complementándolo con estudiar en una universidad
paga, porque era una universidad paga, cabe destacar, se hacía un poquito cuesta arriba, ¿no? Comencé a hacer servicios técnicos a domicilio, a distintas empresas. Y en una de esas empresas, pues por mi hermano mayor que trabaja en ella, pues llego a una persona de esta cultura, un árabe, ¿no? Musulmán. Y bueno, me acuerdo que las primeras palabras que crucé con él fue eh, respecto a los servicios que ofrecía, pero una vez que comencé a trabajar con él, recuerdo que comenzaron a presentarse muchos temas en torno a esta cuestión de la religión. ¿Ok? Que si me hacía, ¿por qué ustedes creen en tres dioses? Y yo me ponía en mi mejor disertación teológica, doctrinal, a decirle, no, lo que pasa es que no son tres dioses, es que el Padre es uno, el Hijo es uno y el Espíritu Santo es uno. Y los tres son uno solo. Sí, son tres personas distintas, pero bajo una misma naturaleza. Entonces, Dios no es una persona, es una naturaleza. Entonces, todo lo que tiene que ver con la teología, que eso tiene sus nombres teológicos. Bueno, pero para no complicar más las cosas, ¿ok? Eh, yo me la pasaba diciendo, no, es que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Y ninguno entre ellos es, ¿ok? Pero los tres son unos, ¿ok? Y la realidad de Dios se explica desde la naturaleza. Entonces, él me decía, no te entiendo, tú definitivamente estás loco. Y esas preguntas de él me persiguieron una y otra vez. Y creo que Allah sabe cómo hace las cosas, definitivamente. Esto comenzó cuando él me comenzó a hablar de la perspectiva del Islam, cómo ve el Islam a Dios, esto fue más sencillo, ¿ok? Fue más fácil. Y es que en todo mi tiempo de musulmán puedo decir con propiedad que lo que más me ha causado sosiego y tranquilidad es que Dios se ha hecho fácil para que yo fácil lo busque a Él, ¿ok? Entonces, así más o menos comenzó la historia en el Islam. Recuerdo que también en uno de esos años, hace como 3 o 4 años, eh, me motivé a participar eh, en el Ramadán, a tener la experiencia del ayuno de Ramadán con este que era mi jefe, ¿no? Que es mi jefe. Y fue una experiencia única, ¿no? Primero, única el hambre, porque esa hambre no la siente cualquiera. Luego, agregarle al hambre la sed, una experiencia más fuerte todavía. Y luego que no puedas de ninguna forma u otra tener ningún tipo, es decir, si tienes algún vicio tienes que abandonarlo, si tienes algún hábito que pueda romper el ayuno tienes que abandonarlo. Esto fue fuerte, ¿no? En el primer ayuno de Ramadán. Y uno se veía como que tentado, mira, veía el vasito de agua por ahí, mira, como que me lo voy a beber. Y este primer Ramadán fue una experiencia de mística, espiritual y física, obviamente, que fue grandísima, ¿no? Al final de ese Ramadán yo quería ser musulmán, pero Dios sabe más, no fue así, ¿ok? No fue sino hasta el siguiente Ramadán que viviéndolo con una mejor disposición y entendiendo muchísimo más de qué iba el Islam, que decidí al final de ese Ramadán pues abrazar el Islam, retornar al Islam, porque en el Islam no hay conversión, sino que hay retorno, porque todos nacemos musulmanes. ¿Por qué significa ser musulmán? Sometido a las órdenes de Allah. Interesante, Yu, lo que nos cuenta sobre tu regreso al Islam, no conversión. En el Islam no hay conversión, sino regreso. Me llamó muchísimo la atención lo que hablaba sobre los pilares, los 5 del Islam y los 6 de la fe. ¿Podrías profundizar un poco más sobre eso? ¿Cómo se come eso? Las personas que no son conocedoras. Claro que sí, Carlos, claro que sí. De hecho, siempre que se habla del Islam, sería conveniente para poder entender mucho mejor de qué va, hablar de los 5 pilares.
de los 5 pilares del Islam y los 6 pilares del imán o de la fe. ¿Ok? Esto es, digamos que la columna vertebral del Islam. ¿Ok? Si tú colocas un techo, pero le intentas quitar algunas de las columnas, algunos de los pilares, ¿qué va a pasar con el techo? Se va a precipitar, se va a venir abajo. Que todo comienza aquí y de hecho por uno de esos pilares incluso vamos a ser interrogados en el día del juicio final. Okay, vamos a hablar primero de los pilares del Islam. Recordar que los pilares son 5, bueno, como ya lo habíamos mencionado, lo has mencionado tú, lo mencioné yo al principio. Estos 5 pilares, el primero de ellos es el Shahada. Shahada significa testimonio, ¿ok? Dar testimonio de fe, ¿ok? Dar el testimonio es el primer paso para ser musulmán. En el Islam todo es más sencillo. No hablamos de sacramentos elaborados, ni ritos súper preparados, ni pomposidades, no. El primer pilar del Islam es el testimonio de la fe, ya solamente con decirlo con la boca, pero con certeza en el corazón, ya la persona renuncia a todos los demás credos anteriores y comienza una nueva vida en el Islam, ¿ok? A través del Shahada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese testimonio? Este testimonio tiene 2 afirmaciones. La primera, que es una afirmación, que es una negación y afirmación a la vez, ¿ok? Que es la ilaha illallah, ¿ok? La ilaha, no hay Dios, no hay divinidad, illallah, excepto Allah, ¿ok? Una negación que te lleva a una afirmación. Y luego dice Muhammadun Rasulullah. ¿Y qué significa? Que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y mensajero. ¿Ok? En el caso de los cristianos, de los que vienen del cristianismo, también se les hace decir y atestiguo que el profeta Jesús es un mensajero de Dios. ¿Ok? Estas 2 partículas, tanto el La ilaha illallah y luego el Muhammadun Rasulullah, constituyen lo esencial del Shahada, del testimonio de la fe. Como dije, esto hay que hacerlo esto tiene unos criterios, son 7 criterios. Pero para no hacer muchos paréntesis, entre los criterios que tiene hacer este testimonio de fe, es estar en conocimiento, estar convencido en el corazón de que lo que de que lo que se está haciendo, ese testimonio que se está haciendo, es algo que yo creo, es algo de lo que yo estoy convencido, que tengo la intención de hacerlo y que tengo plena convicción de ello, ¿no? El testimonio de fe no es un rito súper elaborado, pero es importante para comenzar a ser musulmán, ¿okay? Porque decimos que son pilares, los pilares sostienen la estructura. Si falta este primer pilar, ninguno de los demás son válidos, ¿okay? El primer pilar es ese, el testimonio de fe, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ¿okay? Atestiguo que ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Atestiguo que no existe divinidad excepto Allah y atestiguo que Muhammad es su profeta y mensajero, ¿okay? Que es el último de los mensajeros de Allah, es el sello de la profecía. Ese constituye el primer pilar. El segundo pilar es el salat. El salat es la oración. Bien, del árabe, bueno, la palabra oración no la define tan profundamente como la palabra original, que es salat, ¿ok? La palabra en español no se queda corta, se queda escasa ante lo que eso significa. Pero dice Allah en el Corán, que he creado a la humanidad para que me adore. Es decir, creé a la humanidad para que me adore. ¿Sí? Todos los hombres, todos los hombres, mujeres, esto no excluye género, estamos creados para adorar a Dios, ¿ok? Y toda la creación entera está creada para ello, ¿ok? El segundo pilar es importante por esto, porque nos da la razón, el propósito de nuestra vida, que es adorar a Allah, ¿ok? Y nos quedamos cortos en contraposición a como lo hacían los profetas anteriores.
que pasaban años postrados ante Dios, que pasaban tiempos larguísimos. El mismo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, duraba horas haciendo salat. De madrugada perdía el sueño para adorar a Allah, porque entendía el propósito de este segundo pilar, que es la oración, el salat. ¿Okay? El propósito de la humanidad, recordar lo que dice Allah en el Corán: he creado a la humanidad para que me adore. El tercer pilar, el zakat, que es dar la limosna, no a un líder religioso, no a una asociación islámica benéfica, no. El zakat es dar la limosna, es dar al necesitado. ¿Ok? Una práctica que está dentro del Islam, que Allah lo ha puesto para la equidad entre los que tienen bienes y los que no tienen. ¿Ok? Esto es una promoción que también dentro de la vida del Islam se insiste muchísimo, y no es por cualquier cosa, es un pilar del Islam. ¿Ok? Y el zakat, la limosna, tiene como objetivo eso, que haya equidad entre la comunidad del Islam. Porque no soy uno solo, no soy yo y mis circunstancias, sino que también soy yo y está el otro, y juntos nos une algo más importante, más elevado, que es el kalimán de la ilaha illallah. ¿Okay? Luego está el cuarto pilar, que es el ayuno en el mes de Ramadán. Este ayuno eh, es un mes sagrado, el mes de Ramadán. De hecho, el ayuno no se llama Ramadán, Ramadán se llama el mes. La cronología islámica es distinta a la cronología gregoriana, que es la que utilizamos tradicionalmente. Y entre los 12 meses que están contemplados en el calendario islámico está un mes que se llama Ramadán. ¿Okay? Y este mes ha sido el mes en el que Allah ha descendido el Corán. ¿Okay? Y en este mes se nos ha completado la religión. ¿Okay? Y en este mes se hace este ayuno. ¿En qué consiste el ayuno? Desde que sale el sol, desde antes de que salga el sol, los primeros albores del día, hasta los últimos albores del día, o hasta que cae el sol, mejor dicho, se ayuna. ¿Se ayuna de qué? De comida, de bebida, de cualquier tipo de vicio, e inclusive de la relación íntima con la pareja si se es casado. ¿Okay? El cuarto pilar tiene como objetivo eh, generar una virtud en el que lo practica, que te lleva a tener temor de Dios, temor a Allah. En árabe esto se conoce como taqwa. ¿Okay? El taqwa es eso, temor. Pero no temor de miedo a Dios y su castigo, no. Sino que te inspira un amor profundo a la divinidad. Te inspira mayor cercanía a la divinidad. La vida de ascesis, la vida de reservarse por un tiempo y acrecentar más tu oración, acrecentar más tu contacto con Dios, son partes constitutivas importantísimas de este cuarto pilar, que es el ayuno en el mes de Ramadán. Y el quinto pilar, ninguno de los pilares es más importante que otro, pero sí, vaya que sí, para poder realizar uno, tienes que hacer primero otro, ¿sí me explico? El quinto pilar es la peregrinación o Hajj. ¿Okay? El Hajj es una peregrinación que está pedida que se haga para los que tienen la posibilidad de ir una vez a la Meca, donde está la Kaaba, ese cuadrito negro que siempre la gente ve por allí por internet y dirá: mire, están dando vueltas ahí como unos caracoles, no sé, como las hormigas con el dulce en medio, ¿no? Esa casa, ese cuadrito, ese cubo negro que está en Meca, y a lo que en el entorno al cual se dan 7 vueltas, es la casa de Allah, la primera casa de Allah. ¿Por qué digo la primera casa de Allah? No solamente está en el Corán, también está en la Biblia. ¿Okay? El profeta Abraham construye la primera casa
el primer templo de Allah. ¿Okay? De manera que la Meca, la Kaaba, es esa casita que construyó Abraham, que fuera el punto, es decir, que fuera Betel, la casa de él. En la cultura del Antiguo Testamento, la casa de él es la Kaaba, ¿ok? Y en la cultura islámica, pues la Kaaba es precisamente construida por el profeta Abraham, la pasea con él, y su hijo Ismail la pasea con él. Y ha sido el sitio de encuentro, el sitio de peregrinación y el sitio donde se dirigen los creyentes a adorar a Allah. Y esto es parte esencial del quinto pilar del Islam. Hablando de los pilares del Islam y respondiendo la segunda parte, que serían los pilares del imán. Imán significa fe en árabe. Los pilares del imán son 6. El primero es muy parecido al primer pilar del Islam. El primero es la fe o la creencia, ¿okay? En un solo Dios, sin asociaciones, sin hijos, sin padre, sin madre, sabiendo que nada se le parece a él. Dice un capítulo del Corán: Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lan yalid walan yulad, walan yakul lahu kufuwan ahad. Diles, oh Muhammad, diles, el Señor es uno. El Señor no tiene padre, no lo han progenitado, no tiene hijos. Y no hay nada ni nadie en este mundo que se le parezca. Sí, las palabras de Allah en el Corán son bastante sencillas, simples. El primer pilar del imán, el primer pilar de la fe del Islam es ese. La creencia en un único Dios que está sobre todo. Entonces la gente podría preguntar aquí, bueno, pero entonces, ¿dónde está ese Dios? Y yo no lo veo. El Corán es muy claro. Dice una parte en el Corán, dice, Wasiya kursiyuhu samawati wal ard, y su trono está sobre el cielo y la tierra. Es decir, Dios está sobre el cielo y la tierra. Y cuando hablo del cielo, todo lo que esté más allá de las nubes y la atmósfera terrestre. Cuando hablo del cielo, me refiero más allá de las galaxias, más allá. Entonces la gente dirá, bueno, pero está bien lejos Dios. Ok, sí, pero para Dios nada es inalcanzable. ¿Por qué? Porque Él lo alcanza todo. Porque es omnipotente. Es el más poderoso de los poderosos. ¿Ok? Para Él no hay ninguna dificultad. Entonces, ¿dónde está Dios? Está sentado en su trono, encima del cielo y la tierra. ¿Ok? Entonces, este primer pilar consiste precisamente en eso, en reconocer a Dios como único, sin asociados, sin padre, sin madre, sin hijo. ¿Ok? El segundo pilar es la creencia en los ángeles. Allah subhanahu wa ta'ala Allah Todopoderoso, ha creado a sus ángeles para su servicio, inclusive para servir al hombre. A nosotros nos hizo un poco más que los ángeles, ¿okay? Y hizo que se postraran ante su creación, el hombre. El único que no se quiso postrar ante el hombre, ¿quién fue? Iblis, el diablo, Satanás, Shaitán, como le llaman, el enemigo de la humanidad, fue el único que no quiso postrarse ante la humanidad. Ha creado a los ángeles como mensajeros, ha creado a los ángeles para que les sirvan y ha creado a los ángeles para que anoten nuestras buenas y malas acciones. De hecho, creemos que tenemos un ángel a la derecha apuntando todas nuestras buenas acciones, y creemos que tenemos un ángel a la izquierda apuntando todas nuestras malas acciones. Por eso en el rezo, en la oración, nosotros decimos: la paz sea contigo, la paz y la misericordia sea contigo, la paz y la misericordia sea contigo. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Creemos en los ángeles. Segundo pilar de la fe, necesario, la creencia en los ángeles de Allah, en los ángeles de Dios. El tercer pilar, la creencia en los libros. Lo decíamos un poco al principio. Los libros, todos los libros
que fueron revelados por Dios, por Allah, a sus profetas, nosotros creemos en esos libros. ¿Ok? La Torá, el Injil, los Salmos, y obviamente el Corán Karim, que es la revelación definitiva. Aquí caben muchas preguntas. Ok, si ustedes creen en la Torá, creen en el Evangelio, entonces también creen en la Biblia. No, entramos en otra materia y esto daría mucho tema de discusión realmente. Pero la Biblia sabemos que son una compilación de libros, ¿ok? En algunos 72 libros, en otros 69 libros, en fin. La Biblia sabemos que nosotros creemos los musulmanes que está adulterada. Sí, fue intervenida por el hombre. ¿Ok? La Torá, ¿dónde está la Torá? Desapareció. Ah, no, que esa la tienen los judíos y ellos están desde hace mucho tiempo, sí, pero fue manipulada. Entonces, ¿qué pasó con la Torá? Desapareció. El Injil, bueno, pero nosotros tenemos los evangelios, tenemos 4 evangelios. ¿Puedes elegir entre los 4? Sí, está bien, hay 4 evangelios. Entre los 4 hay contradicciones. Si hay contradicción, no es una verdad, valga la redundancia, veraz. ¿Ok? No es el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios no ocasiona confusión en aquel que es su receptor. El Evangelio se perdió. ¿Ok? Los salmos se perdieron. En cambio, el Corán Karim, desde hace 1400 años que fue entregado al profeta Muhammad, no de manera escrita, sino de manera expresada por el ángel de Allah, por el ángel Gabriel, lo pasea con él, y por el mismo Allah, al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. De manera que para nosotros creemos en los libros revelados, pero nuestro libro central, el Corán Karim, que contiene la revelación de Allah para la humanidad, y una revelación definitiva que no se ha alterado en lo absoluto. Tú puedes traerme varios Corán y compararlo con uno que se imprimió el día de ayer y dice exactamente lo mismo. ¿Ok? Para inclusive personas que tienen el Corán pero no son musulmanes porque están en una secta, pero dicen ser musulmanes, esas personas toman el Corán y lo comparan con el nuestro y van a conseguir que es igual, la misma escritura. ¿Okay? Luego está el tercer pilar, que es la creencia en todos los mensajeros de Allah. Desde el profeta Adán, la paz sea con él, hasta el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. ¿Okay? Todos con un mensaje en específico, todos con el mismo mensaje en específico, perdón, todos dirigidos a una misión concreta y todos reconocidos por el Islam. ¿Okay? Sin embargo, creemos que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es el último profeta final. Y es el más alto de los profetas. ¿Por qué digo que es el más alto que el profeta? Que no lo digo yo, lo dice el Islam. Porque si el profeta Jesús le hubiese tocado vivir en el tiempo del profeta Muhammad, no hubiese tenido otra opción que seguir al profeta Muhammad. Si el profeta Abraham hubiese vivido en el tiempo del profeta Muhammad, no hubiese tenido otra opción que seguir al profeta Muhammad. Si el profeta Moisés hubiese tenido que vivir en el tiempo del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no hubiese tenido otra opción que seguir al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. ¿Por qué? Porque es el elegido de parte de Allah para tener el mensaje definitivo. Después del mensaje del profeta Muhammad, no hay otro mensaje. El quinto, la creencia en el día del juicio final, ¿okay? Llamado en árabe el Yawm al-Qiyam. ¿Okay? El Yawm al-Qiyam es el día inevitable. Ese día nadie va a escapar de ese día, ni los que han muerto, ni los que estamos vivos, si nos toca a nosotros presenciarlo. ¿Okay? Ni los que están muertos, ni los que estén vivos. El día del juicio final, a cada quien se le dará según sus acciones. Y dice una sura, dice un capítulo del Corán, que el día inevitable, ese día la gente parecerá como mariposas dispersas, angustiados por sus faltas y pecados.
Y las montañas parecerán como copos de lana cardada, como cuando esquilan una oveja, cuando le cortan el pelaje, salen volando así la lana de la oveja. Así parecerá ese día. Aquel, dice el Corán, dice Allah en el Corán, aquel que, que sus buenas acciones pesen más en la balanza, tendrá la recompensa. Y aquel que sus buenas acciones pesen menos en la balanza, tendrá el castigo. Y dice el mismo texto, ¿y qué es el castigo? ¿Qué te hará comprender qué es el castigo? Es un fuego abrasador. ¿Ok? Inshallah, si Dios quiere que Allah nos haga de los partícipes de esos que van a obtener la recompensa. Y el sexto y último de los pilares del imán, no menos importante, es la creencia en el Qadr, es decir, en el decreto de Allah. Que Allah lo conoce todo. El estar encima, en su trono, encima del cielo y tierra, hace que, y al estar fuera del tiempo, y el tiempo al ser criatura de Allah, si es creación de Allah el tiempo y no algo que está encima de Allah, Allah puede ver lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Que está fuera del tiempo. Supongamos que el tiempo es un extremo y otro extremo. Encima de ese extremo está Allah subhanahu wa ta'ala viendo lo que pasa, lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Y tiene control sobre ello. Y tiene un plan mucho más alto que los nuestros con cada sucesión de cada acontecimiento. De eso va el sexto pilar del imán. ¿Okay? Y estos son, no sé si me extendí mucho, pues, pero estos son los 6 pilares del imán que, bueno, grosso modo, explicando en qué consiste. Vale, muy bien, Ayu, me pareció excelente la explicación que nos diste, pero atajé dos cositas. Y esto nos va a llevar a las críticas del Islam. Primero, tú decías que en el Islam no hay distinción entre hombre y mujer. Lo dijiste hace rato. Pero hay muchísimas personas que critican el Islam por la manera de cómo supuestamente tratan a las mujeres, que son opresores, que las mujeres no tienen un papel o un rol importante dentro de la religión. Y esa es nuestra primera pregunta acerca de las críticas, porque después vamos a hablar un poquito sobre el terrorismo, que es algo bastante también importante. ¿Qué rol tienen las mujeres en el Islam? ¿Cuál es el papel de ellas? Muy bien, Carlos. Sí, esto es un tema de bastante abordaje en redes sociales, personalmente, con cualquier persona que tenga curiosidad sobre el Islam. Y aquí hay que hacer dos cosas, hay que ser claro en algunos aspectos, ¿no? Y separar, ¿no? Lo que es la cultura árabe de la cultura islámica. Y no voy a hablar mal de la cultura árabe, no, vamos que no. Pero hay que hacer la salvedad, ¿ok? En la cultura árabe hay distintos tipos de costumbres que son distintivas a cómo se comporta la gente aquí en Occidente. Pero el Islam, la cultura islámica, la religión de Allah, tiene otro manual, ¿okay? Tiene otro modus operandi, ¿no? Quien se configure al Islam, a la doctrina del Islam, nunca, nunca va a denigrar a la mujer. Y la mujer nunca se va a sentir denigrada en el Islam. Y aquí caben muchas preguntas. Entonces, ¿por qué, por qué obligan a las mujeres a taparse? No, vamos que no. La mujer se cubre porque salvaguarda su dignidad. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios Todopoderoso, hizo hermosísimas las mujeres. Desde los pies hasta la cabeza. ¿Ok? Entonces, la mujer es, digamos que, un hace que el hombre sienta deseo en todos los aspectos. Sus manos, sus brazos, su cuello, su cabello, sus ojos, su boca, las piernas, las curvas. Y para tú de definir, si ponemos aquí a definir, voy a terminar siendo una mujer aquí con inteligencia artificial con todas las descripciones que voy a hacer. Y creo que no es la idea, ¿no?
Entonces, la mujer en toda su arquitectura es hermosa. ¿Ok? Allah, Dios, ha hecho, ha sido explícito cómo la mujer debe preservar su dignidad. ¿Ok? Y a ninguna mujer en el Islam se le obliga a taparse. Ella, cuando en su piedad, en su conocimiento de la religión, va entrando en la voluntad de su creador, se va dando cuenta que su cuerpo por sí mismo es objeto de deseo para muchos hombres. Y por ello ella se guarda, se cubre única y exclusivamente para su marido. Y no solamente para su marido, es decir, en el sentido, obviamente, en cuanto al deseo y lo que está permitido dentro de la religión, en cuanto a la dimensión sexual, obviamente se guarda para su marido, pero no solamente su marido es quien la ve descubierta en su cabellera, por ejemplo, sino que su hijo la puede ver, su hija la puede ver, su hermano la puede ver, su padre la puede ver, su madre también. Es decir, todo lo que ella le está permitido, le está prohibido, perdón, casarse, estas personas la pueden ver. Pero todo lo que le está permitido, le está prohibido casarse, le está permitido casarse, es quien no la puede ver, ¿ok? Entonces, esto es dignidad de la mujer. La mujer que se cubre por dignidad, guardándose para Allah, para Dios, y guardándose para su marido, ¿ok? Entonces, por ahí siempre entra el tema, ¿no? El tema de la posición de la mujer dentro del Islam, cómo lo ve el Islam. Pero ya en cuanto a los derechos, las mujeres dentro del Islam tienen demasiados derechos, creo que más derechos que los hombres. Entonces es particular, pero por ejemplo, si el marido quiere divorciarse de la mujer, es posible y se puede divorciar, pero tiene que dar un estipendio por ello. ¿Ok? Es decir, el Islam busca proteger a la mujer en todos los aspectos. ¿Ok? En sus derechos, en sus cualidades, sabiendo que las labores domésticas es natural que sean de la mujer, sin embargo no son exclusivas de la mujer. El hombre debe ayudar a la mujer en las actividades domésticas, ¿ok? En la crianza de los hijos, sí, es importante la mujer, todo hijo merece su madre, toda hija merece su madre, pero también merece su padre. Entonces, eh, el cuidado, la crianza de los hijos es tema de los dos. Eh, Ser dulce, ser atenta con su marido, es una cualidad muy femenina, ¿ok? Y no digo que el hombre no tenga que estar exento de esa cualidad, también debe ser dulce con la mujer, pero el hombre es el sustento, el hombre es el que debe salir a trabajar para conseguir el sustento, y de su sustento sostener la casa, a sus hijos y a la mujer. En cambio, la mujer, si trabaja, que le está permitido trabajar, ¿ok? La mujer si trabaja, todo lo que ella gana es para ella. Es decir, es un derecho que el Islam les ha consagrado a las mujeres. Es un derecho que les pertenece a ellas. Ellas pueden disponer de sus bienes ganados por sí mismas de la forma que ella quiera. Inclusive la asignación que el marido le da a la mujer, ella la puede gastar en lo que ella quiera. Ni siquiera está obligada a sostener la casa con esos ingresos. Eso es labor del marido. ¿Ok? Entonces, si uno revisa, por ejemplo, un capítulo del Corán que se llama Surah Nisa, uno ve cada uno de los roles que tiene la mujer, de los derechos que tiene la mujer y los deberes del hombre para con ella. ¿Ok? Entonces, a menos desde dentro, podemos ver claramente que no es que se denigra a la mujer, al contrario, se realza la figura de la mujer y se cuidan de manera bastante, bastante clara, se cuidan los derechos de la mujer, a tal punto de que contrariar estos derechos de la mujer es ir contra las órdenes de Allah, es ir contra los decretos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces,
muy al contrario, lo que la gente piensa que el Islam hace con la mujer, que lo que dicen la mayoría en Occidente, que la mujer es un objeto, que la mujer es denigrada, que la mujer es tratada como nada en el Islam. No, lo que nos enseña el Corán, lo que nos ha enseñado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es algo distinto a lo que la propaganda de Occidente nos vende. La mujer está en un... Decir que tratarla como una tacita de cristal, ¿ok? Porque tiene muchísimos derechos, muchísimos beneficios dados de la boca del mismo Allah subhanahu wa ta'ala. Muy bien, Ayu, interesante, ¿no? Lo que nos cuenta. Hablaba con un amigo sobre este tema de la mujer en algunas de las religiones, el rol de las mujeres en algunas religiones. Y de hecho la pastora que tuvimos acá en este programa, ella nos citó un versículo de la Biblia que después nosotros lo pusimos como título en el video de YouTube, que más o menos decía algo así: la mujer en la congregación calla. Entonces habla sobre, tiene que ver también con eso lo que tú hablabas sobre la cultura, porque el cristianismo está muy cerquita del mundo árabe, ¿no? Son vecinitos. Entonces iba más o menos en esa tonalidad, cómo trataban a las mujeres en aquellos tiempos o cómo la sociedad veía a la mujer. Pero hoy por hoy vemos países, pues creo que uno de esos países es Irán, donde ciertamente se ve que obligan a las mujeres y ellos son musulmanes. Y vemos otras sociedades que también son musulmanes, que las mujeres se ven obligadas, o sea, que son obligadas, no es que es algo que ellos hacen por devoción, sino que de hecho el Estado promueve leyes, por ejemplo el uso obligatorio del hijab, que se llama, el niqab, ah, el uso obligatorio, y vemos estados, por ejemplo, occidentales que lo prohíben. Entonces vemos como la política se va mezclando con la religión. En un lado la política interna del país obliga a la mujer a usarlo, y en otros países occidentales obligan a la mujer a no usarlo. Entonces, eso es algo, una de las críticas importantes que he visto que tiene Islam. Y otra de las críticas importantes, y quizás es por lo que tú nos decías, el tema de la propaganda, es la asociación de Islam y terrorismo, musulmán y terrorismo. Entonces, en Occidente, en Latinoamérica y bueno, en gran parte del mundo, ven a los musulmanes como terroristas. De hecho, en estos días me sorprendió una parte del presidente de Estados Unidos, que en una de sus locuciones alguien gritó Allahu Akbar y el hombre, oye, se asustó. Entonces los comentarios ahí eran bastante islamofóbicos, es que le llaman, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos dices tú sobre eso, sobre el Islam y el terrorismo? Porque esa es una de las críticas que está muy arraigada. Sí, sí, justamente en este lado del hemisferio mundial siempre ha acusado al otro lado, no solamente a los árabes, sino a cualquier cultura de aquel lado, siempre es como que políticamente muy contrapuesto, ¿no? De hecho, si te pones a ver en el globo terráqueo, pareciera que toda la parte de América y Europa occidental estás constantemente enfrentadas en factores políticos con el otro hemisferio. Pero ya eso es un tema de política. Y es que justamente la política daña muchísimo la religión. Por eso son cosas separadas, ¿ok? Ciertamente la religión es un manual de vida, ¿ok? Y en la vida está la política también, porque y hay que reconocer que está la política porque la política, por la palabra política viene la cosa de la ciudad, políticos del griego, ¿ok? La cosa de la ciudad, que es algo inherente a la ciudad. Y en la ciudad hay religión, claro, hay personas que creen, que tienen un sistema de creencias, que tienen una idiosincrasia, que tienen una creencia, ¿ok? Y sí, la política de alguna forma u otra, todos terminamos arrastrados a la política en algún sentido, por el gobernante que elegimos, por el partido que optamos, por las ideologías que queremos que nuestros hijos, con las que nuestros hijos crezcan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la autoridad temporal
y la autoridad religiosa deben ser completamente distintas, es decir, diferenciar entre las dos. Es lo que pasa en buena parte con Irán. En Irán no existe esta separación, ¿ok?, entre la política y la vida religiosa. Hay un intento, sí, porque hay instituciones, hay presidencia, hay parlamento, hay todo lo demás, pero encima de todas ellas, un suprapoder que es la imagen del líder supremo, que es el ayatolá, ¿ok? Y hay que decir una cosa respecto a Irán. En Irán se practica el Islam Shi, ¿ok? Es decir, aquí entramos en cuestiones de divisiones del Islam. Para nosotros, nosotros somos Sunna, pues creemos Sunna wal Jamaa, que creemos en la enseñanza del profeta Muhammad, y somos los de los de la comunidad, los de la nación, pues, wal Jamaa, ¿ok? Eh, eso nos llaman sunitas, ¿ok? Creemos en la sunna. En cambio, los shias no creen en la sunna y creen en que creen en otros profetas después del profeta Muhammad, ¿ok? Así que hay que hacer la diferencia, sí. Los shias eh, libran muchas causas a favor de Palestina, ¿ok?, que son musulmanes, pero bueno, hay otros aspectos que relajan algunas cosas y aseveran otras. Después de la caída del último califato, del último gobierno musulmán, se dejó de aplicar la Sharia, ¿ok? La Sharia es la ley islámica. Y había una profecía, o no recuerdo muy bien en este momento, pero que no iba a nacer ningún otro califato hasta el día del juicio, ¿no? Hasta el día final, ¿ok? Hasta los tiempos finales. Entonces, la Sharia no es viable en un estado moderno. ¿Por qué? Porque ciertamente hay principios de equidad contra en favor de personas que no son musulmanes. En la Sharia sí los hay. Pero hay otros factores de la Sharia que para los que sí son musulmanes, que de repente por lo relajada que es esta época moderna, no es aplicable y que pudiera verse como una vulneración de los derechos. ¿Okay? Eso pasa en Irán. De manera que si yo transformo lo que dice el Corán en la constitución de un país, todos esos decretos que están en el Corán se vuelven ley. Malo, malo no es. Pero Allah nos ha invitado a seguir, es decir, nos ha hecho para adorarle, para seguirle, pero también nos ha dado el libre albedrío, ¿ok? Nos ha dado la capacidad de elegir. Y la virtud está en elegirlo a Él, no en estar obligado a elegirlo a Él. Por eso es que en esta sociedad, en estos tiempos, es muy difícil aplicar la Sharia islámica. Sería lo más perfecto, claro que sí, pero al igual que en cualquier religión, existen musulmanes que son menos piadosos que otros. De hecho, al final, en el día del juicio, seremos juzgados no por otra cosa, sino que por nuestra piedad. Y eso nos hará más grandes o menores que otros. Entonces, sí, la Sharia es perfecta, ¿ok? La ley de Dios es perfecta. Pero transformarla en una constitución, en leyes civiles, es casi imposible. Sí, la gente se va a sentir vulnerada en sus derechos. En cambio, que se haga el trabajo que hace el Islam de visitar, de visitarse uno con otro, de recordarse a Allah unos con otros, eso va empujando a los otros musulmanes a vivir en esa piedad, a vivir en la verdad del Corán y a comenzar a entender lo que dice Allah y lo que quiere Allah de nosotros. Muy distinto que imponerlo en una ley, que imponerlo como una constitución de un país, que es lo que pasa con Irán. ¿Okay? Entonces esto raya un poquito en el tema del radicalismo, porque cuando la gente piensa en terrorismo, piensa de una vez
en los que están vestidos con la bata así, en los que tienen el sombrerito acá, en los que tienen el turbante así. No, sí, sí los hay. Hay personas que se prestan para eso, hay musulmanes que se prestan para eso. De eso, de ellos, ya hay un juicio, ¿ok? No dicho por la boca de un hombre, sino dicho por la boca de Allah. Y aquellos que enseñan la mentira diciendo que son musulmanes, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esos no son de los míos, ¿ok? Entonces ahí tienes una respuesta a por qué hago la diferencia entre el Islam que se practica en Irán y el Islam que se practica en la mayoría de los países árabes, ¿ok? Y es eso. Si enseñan a partir de las mentiras, a partir de las imposiciones y en el radicalismo de arrebatar en la vida, hay un mandato por Allah en el Corán. Quien mata a un hombre es como si hubiese matado a la humanidad. Es decir, no está en nuestro libro acabar con la vida de alguien, porque matar a alguien es como matar a toda la humanidad. Entonces, no es propio del Islam el terrorismo. No es propio del Islam el terror en el Estado. No es propio en el Islam el desorden social. No es propio del Islam todas aquellas cosas que se le han mal atribuido al Islam. Pero eso está cambiando. Y con lo que está pasando en Gaza, eso va a cambiar más. ¿Ok? Por eso, hasta eso tiene un propósito. La muerte, el desvivimiento de esos niños en Gaza, de esas mujeres y de esos ancianos. Por no hablar de los hombres que son justos, que también ofrecen su resistencia en Gaza. Pensar en los niños desvividos, en las mujeres desvividas, en los ancianos desvividos, ha hecho mucho reflexionar, tal vez no al liderazgo de Occidente, de los países occidentales, no, pero sí ha hecho reflexionar a la población, a la gente de a pie, que está más clara cada vez de qué va esto, de que esto no es terrorismo, de que esto no es terrorismo, de que cargar un turbante no es terrorismo, de que hacer el salat como lo hacemos, postrándonos en el piso, reuniéndonos en la mezquita, eso no es terrorismo. Y que las personas que practicamos el Islam no somos terroristas. Y el efecto es particular, porque mientras que el liderazgo en Occidente insta una y otra vez el odio al Islam, por el contrario lo que ha hecho es una oleada de retornos de cada vez más personas al Islam. Yo participo de un grupo en TikTok que habla un poco, que le informa a la gente del Islam. Y es increíble, por lo menos una persona a la semana abraza el Islam. Imagínate tú, de las 30 y pico de semanas que hay en el año, son 30 y pico de musulmanes al año. Imagínate tú si ese uno se convierte en dos, en tres. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en las redes? ¿Qué está pasando en los países de Latinoamérica, en Europa, en España, que está emergiendo demasiado el Islam? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué comunidades y mezquitas hay? ¿Qué está pasando? Por qué la gente está retornando al Islam? Porque se han dado cuenta que a pesar de el gasto millonario que tienen para la campaña publicitaria contra el odio al Islam, lo que han tenido es la reacción, una reacción adversa. Conversiones, la gente cada vez más enterada de la verdad, sabiendo quién es quién, sabiendo quiénes son los que mienten, quiénes son los que son hipócritas, porque los hay. En el Islam también hay personas hipócritas. Yo no puedo llamarle a nadie hipócrita, porque yo también puedo creer en la hipocresía, ¿no? Pero hipocresía hay, es decir, y incredulidad en el mensaje también hay, porque somos seres humanos, no somos perfectos. La virtud allí está en arrepentirse y arrepentirse de corazón y rectificar la senda, rectificar el camino, rectificar las actitudes, ¿ok? Y el efecto que ha venido presentándose desde que comenzó toda esta campaña contra el Islam ha sido adverso. Y los bandos están bien establecidos. Los terroristas hay,
tanto en los países árabes como en los países occidentales. El terrorismo de Estado se aplica en países árabes como se aplica en países occidentales. Y para tú de contar, el terrorismo no puede atribuirse a una cultura religiosa. El terrorismo no puede atribuirse a una cultura, a una etnia como la etnia árabe, no. El terrorismo tiene sus actores. Tal vez esos actores son anónimos, pero esos actores no tienen por qué darle es decir, atribuirle la culpa a toda la etnia, a todo el pueblo por lo que está ocurriendo en cuanto a las transgresiones de la ley y el atentado a los derechos de las demás personas. Por tanto, insisto, la primera parte de esta respuesta era precisamente eso. Hay que dividir, hay que saber diferenciar, ¿okay? La política de la religión. Algunos, por ejemplo, en Irán no son ellos no son árabes. Están en Medio Oriente, sí, pero hablan persa, si no hablan lengua árabe, ¿ok? De manera que no son árabes. Eh, en segundo lugar, se identifican con el Islam, pero desviado. Sí, practican el chiismo, ¿ok? Son chiitas. Tienen otras cosas un tanto raras y escuetas. Y lo que está pasando en Oriente Medio, ya la gente está, bueno, con la tecnología que se maneja hoy en día, es mucho más fácil darse cuenta por, por los videos, por la información que uno ve, qué es lo que está pasando realmente. Pero como te dije, hay que diferenciar entre política y religión. Y estos problemas tienen un timbre más político que religioso. ¿Ok? Y terrorismo no es relativo al Islam. Lo que es relativo al Islam es la paz, porque el Islam es paz. Muy bien, Ayu, hemos avanzado bastante. Tenía muchas dudas, pero creo que en esta última parte que conversaste aclaraste bastante. Una de esas dudas era las divisiones del Islam. Cómo estaba dividido, cómo el Islam tenía sus fracciones, ¿no? También. Entonces, bueno, nos comentaste un poco sobre ello y hablaba sobre el chiismo. Entendemos que el sunismo y el chiismo son dos grandes fracciones, pero existen otras. Sí. Muy bien. Y hablabas también sobre algo que me causó curiosidad, es, ¿para ser musulmán hay que ser árabe? ¿O cómo es la cosa? Porque siempre veo que asocias mucho el tema de árabe con musulmán, musulmán árabe, pero me hablabas ahorita que en Irán no son árabes, sino que son persas. Entonces, me gustaría que aclararas eso. Y también, bueno, ya casi estamos cerrando esto. Me gustaría que las personas que están viendo este episodio, por favor, nos dejen un comentario. Y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse porque así es que ustedes nos dicen que lo estamos haciendo bien. Si se suscriben es porque lo estamos haciendo bien. Y si nos dejan un comentario, gustosamente le vamos a responder. Entonces, Ayú, si por favor nos dice, ¿para ser musulmán hay que ser árabe? Pues obviamente no. Al principio, cuando hablábamos de los profetas que Allah envió a la humanidad, hablábamos del profeta Muhammad y hablábamos de los profetas anteriores al profeta Muhammad, haciendo la salvedad de que algunos vinieron para un pueblo, algunos vinieron inclusive hasta para una familia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ha venido para toda la humanidad. Los mensajes del Corán son un mensaje para toda la humanidad. El mensaje del Corán se ha mantenido hasta la fecha y se seguirá manteniendo hasta el día del juicio final. ¿Por qué? Porque es un mensaje para la humanidad. ¿Okay? Un mensaje que busca aleccionar a esa mente perversa, como dice uno de los capítulos del Corán. Y no es una religión exclusiva para árabes, no es una religión en la que tienes que nacer árabe para poder ser musulmán. Como musulmán nacemos, sí, todos nacemos musulmán, inclusive los que no se llaman musulmanes, nacemos musulmanes, sí, todos nacemos musulmán. Pero con el tiempo nos vamos desviando por las enseñanzas que recibimos de nuestros padres y esas cosas.
y estamos en otros credos, otras religiones, pero quien ha sido elegido por Allah para retornar al Islam tiene que sentirse bendecido, definitivamente. El país con más musulmanes es un país que no es árabe, es un país asiático, Indonesia, toda la gente chinita allí, ¿ok? Y es el país con más musulmanes. Pakistán es un país con demasiados musulmanes y que estoy hablando del 94, 95% de la población se afirma musulmán sunita, ¿ok? Y ellos no hablan árabe, hablan pashtun, urdu, otras lenguas que no tienen nada que ver con el árabe. Ah, sí, claro, que estas lenguas asumieron el alfabeto árabe. ¿Por qué? Porque el mensaje del Islam cuando llegó por los sahabas, por los discípulos de los sahabas, que son los compañeros del profeta, los que estuvieron en el tiempo del profeta, ellos comenzaron a peregrinar a otras ciudades para predicar el mensaje de Allah, el Corán. Y estas personas, obviamente, llegaron a una cultura con otra lengua distinta, pero esta cultura recibe bien el Islam y no cambia ciertamente su idioma, pero sustituye las letras de su alfabeto por las letras árabes. ¿Para qué? Para leer con mayor facilidad las palabras escritas en árabe en el Corán. ¿Okay? De manera que el pashtun, por ejemplo, tiene el mismo alfabeto que el árabe, pero no es árabe. El persa, por ejemplo, tiene el mismo alfabeto árabe, pero no es árabe. Y el urdu también, una lengua de Pakistán que también se comparten en esas regiones, tienen el alfabeto árabe, pero no es árabe. ¿Ok? Y como decía, ponía el ejemplo, Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, país asiático, la mayoría de las personas tienen rasgos achinados, así, rasgos asiáticos. Estas personas no son árabes ni hablan árabe. O sí estudian el alfabeto árabe para leer el Corán, porque eso es digamos que un requisito, ¿no? Poder aprender a leer árabe para poder pronunciar las palabras de Allah en el lenguaje en el que fueron recibidas esas palabras. Aquí cabe una otra pregunta. ¿Por qué Allah se quiso revelar en esa lengua? Porque era la lengua del profeta. ¿Dónde nació el profeta Mohammed? Nació en Meca. ¿Y en Meca qué hablaban? Árabe. Por eso el mensaje está en árabe. Y lo mismo podría decir de los profetas o de la Biblia, del Antiguo Testamento. El mensaje original está en hebreo. ¿Ok? Que lo hayas recibido en español, que se pueda leer en francés, en inglés, es porque son interpretaciones del mensaje del texto original. ¿Ok? El Nuevo Testamento está en griego koiné, griego bíblico. Jesús no hablaba griego, particularmente hay que decirlo, pues. Pero eso es un tema que si nos enfocamos en esto, bueno, daría mucho, no acabaríamos el podcast nunca. Jesús no hablaba griego, sin embargo el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Okay? Muchos profetas no hablaban hebreo, sin embargo todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. El profeta Abraham hablaba arameo, ¿okay? Que era la lengua de la zona. Y el arameo da origen ciertamente al hebreo, que era la lengua de los esclavos de Egipto, y da origen a las lenguas árabes. ¿Okay? Entonces, sí, tiene sentido que el Corán esté en árabe, porque si Allah se hubiese querido revelar en otro tiempo, tal vez a una persona que hablara alemán, tal vez el libro sagrado estuviera escrito en alemán, o estuviera escrito en español o en inglés. Entonces, está escrito en la lengua de la persona a la que le fue revelado. En este caso, al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que era árabe, pero que esté en árabe no quiere decir que sea un mensaje exclusivo para los árabes. Hay interpretaciones del Corán en español y en distintos idiomas. Y el Corán es el libro más
memorizado en árabe en todo el mundo. Los evangélicos y algunos testigos de Jehová memorizan trozos de la Biblia, se los aprenden de memoria en español. Sin embargo, los musulmanes, algunos logran aprenderlo completo, otros logran aprenderse algunos vastos capítulos y otros algunos pocos. Pero el Corán es el libro más memorizado y con personas que se lo saben desde el principio hasta el fin, con más personas que se lo saben del principio hasta el fin. ¿Ok? En cambio, no es una crítica, pues, pero por ejemplo, la Biblia, sí, se saben trocitos, se saben capítulos enteros a veces, pero en español, no en la lengua original, y vaya tú a saber cuál es la lengua original, porque si algunos profetas no hablaban hebreo y todo el mensaje está escrito en hebreo, ya por ahí hay duda. Si Jesús no hablaba griego y todo el Nuevo Testamento, inclusive las dos epístolas de Pablo y las epístolas católicas, las epístolas de los otros apóstoles, están escritas en griego, da mucho que pensar, pero ni siquiera en el lenguaje del texto más antiguo los cristianos se aprenden, memorizan su escrito. Y los judíos, vamos que sí, se aprenden la Torah en hebreo, ¿no? Pero no es una costumbre, no es un hábito para todos. En cambio, en el Islam siempre está la invitación constante a aprender a leer el alfabeto de la escritura del Corán, a aprender el idioma de la escritura del Corán, y a memorizarlo. ¿Por qué? Porque son las palabras de Allah. Y porque creemos que uno de los, del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo que uno de los últimos, de los signos del día final, era que se iban a borrar los textos contenidos en las páginas del Corán. Entonces, la invitación es a tenerlo aquí en la mente y a guardarlo aquí en el corazón y a cumplirlo con nuestras acciones. Ayub, ya casi se nos acaba el tiempo de este episodio. El tiempo que tenía programado pasó volando. Por eso le digo a las personas que nos están viendo que es momento de suscribirse y dejar sus comentarios. No se pueden ir sin dejar un comentario. Ayub, antes de irnos, sí me gustaría que nos dieras como un mensaje final y me respondieras algo que a mí me intriga. Yo en Venezuela casi no veo musulmanes. O no veo musulmanes predicando en las calles, o en las plazas, o en la avenida, con un megáfono, Allah viene pronto, nada de eso. ¿Cómo se predica o se lleva el mensaje del Islam a otras personas en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo? Sí, justamente Carlos, fíjate tú que nosotros los musulmanes nos concentramos en predicarnos a nosotros mismos, ¿ok? Primero, porque el profeta Muhammad enseñó a eso, a recordarnos unos a otros. ¿A quién? A Allah. Recordarnos unos a otros a las palabras de Allah, a sus enseñanzas, lo que permitió, lo que toleró, lo que, lo que es bueno para nuestra sana doctrina, ¿ok? Ahora, ¿por qué comenzar desde nosotros? Bueno, imagínate, hay mezquitas que no es la situación en todos los países árabes, pero sí hay mezquitas en nuestro país, aquí en Venezuela, mezquitas alrededor del mundo, que en las horas de las oraciones, que son 5, están vacías o con muy poca gente. Y cuando comienzas a visitar, te das cuenta que hay mucha gente viviendo, muchos musulmanes viviendo en la zona. ¿Okay? La labor de predicar el Islam comienza desde dentro, ¿okay? Predicándonos unos a otros las grandezas de Allah subhanahu wa ta'ala para con cada uno de sus creyentes. Este hábito hace que las personas que nos ven en el ínterin comiencen a preguntarse de qué va aquello. Y nosotros no nos esforzamos, no nos esforzamos por convertir a otras personas en musulmanes. O si
lo hacemos, no estamos haciendo lo correcto. Porque la guía no depende de nosotros. Guiar a otras personas al Islam no depende de nosotros. Depende de Allah. Allah elige a quien quiere. Allah guía a quien quiere. Y hace que permanezca en la desviación quien quiere. ¿Ok? Porque al final es Él quien tiene el control de las cosas. ¿Ok? Y a pesar de muchos esfuerzos que uno pueda hacer, eso nunca va a depender de nosotros, no depende de las palabras que yo diga, que un sabio diga, que todos los musulmanes digan. No, somos instrumentos de Allah, somos instrumentos de la causa de Allah en medio de la humanidad. Entonces, cuando nosotros salimos a hacer visitas, salimos en la causa de Allah, ¿ok? Y salimos a recordarnos unos a otros para qué estamos hechos, que es para adorar a Allah. Invitamos a los hermanos que por algún motivo o razón están lejos de la mezquita a que participen de las acciones de la mezquita. Ya cuando la mezquita esté con todos los musulmanes que están en la zona, por ejemplo, activa, la dirección será otra, y eso lo sabrá Allah, eso no lo sabemos nosotros. Pero la forma de predicar del Islam es distinta a la clásica que todos conocemos. No sabemos que Allah nos puede utilizar a nosotros como instrumento de guía para aquel que no es musulmán. Sí, se nos puede acercar a alguien y preguntarnos: mira, ¿qué es eso del Islam? O mira, yo estoy interesado en el Islam. O mira, yo quisiera tener más información del Islam. O mira, ¿por qué esto o aquello? Pero al final, la guía no viene de nosotros. Somos solamente instrumentos de Allah. Y sí, recordarnos unos a otros el mensaje, recordarnos unos a otros el propósito de Allah en nuestras vidas, es una labor que nosotros hacemos en nuestra predicación. Algunos salimos 3 días, otros salen 40 días, otros salen 4 meses en este camino. ¿A qué? A la misma preocupación de los compañeros del profeta, a la misma acción profética del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de recordarnos quién nos creó, de recordarnos cuál es nuestro objetivo, de recordarnos cuál es nuestro propósito. En eso consiste la predicación del Islam. ¿Okay? Y un mensaje, bueno, del Islam para todos los que ven y escuchan este podcast es sencillo. Infórmense más del Islam. Hay mucha información en internet. Alguna tiene sentido, otra no tiene sentido. La que no tiene sentido sabemos qué significa. La que tiene sentido y la que se hace sencilla, allí es donde está el tesoro. Que Allah me guíe, nos guíe y nos guíe a todos. Y que nos lleve al conocimiento pleno de la verdad. Bueno, Yu, no queda más que despedirnos de ti y agradecerte por haber compartido con nosotros tu experiencia y tu conocimiento. También nos queda más que despedirnos de las personas que nos están viendo. Y si llegaron hasta aquí, por favor suscríbanse. Déjenos un comentario. Esa señal que lo estamos haciendo bien. Ese comentario, esa suscripción vale bastante para nosotros. Los queremos. No queda más, hermano. Vamos a despedirnos como los musulmanes. Assalamu alaikum. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.